Tiene nuevos complejos tiburones con las consecuencias del COVID-19 en nuestro cuerpo. Se trata del PIMS, una enfermedad que los niños pueden desarrollar semanas de tener el virus y que se está haciendo cada vez más. Entonces, en anatomía vamos a hacer estos trabajos. Ya, aquí tengo. Se constituyó en tanto así que ellos se las vaya a cambiar de y también en la espalda, fiebre y marcas en la piel se presentan en estos casos que serían de baja frecuencia pero mucho más severos en los niños. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Sí? Dale nomás, profe. Ya. Entonces, muchachos, comenzamos con microbiología. Hay que conectar el celular. Vamos acá. No. Ay, que me asustó el teléfono de vibra. Una ventana. Chicos, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí. Sí, nos vemos todos. Sí. Dice presentando en su pantalla. Vemos lo que está viendo usted en su pantalla. ¿Usted está viendo el PowerPoint? Sí. Nosotros estamos viendo el navegador. Lo vemos nosotros. Espérenme. Entonces, ¿por qué me pasó eso? No sé qué hice mal. Voy a salir, ¿ya? ¿Por qué no me da la opción salir la pantalla completa? Ahí sí. Qué pava. No ven, la tecnología es terrible. Ay.
Seba, ¿ahí? Silencio el micrófono de la clase. Eso, apague su micrófono para que no se acople. Sí, entendí. Oh, ¿se ve el power? ¿No? Ya. Estoy haciendo todo mal entonces. Sí, déjame silenciar el micrófono. Me llegó la caja de mercadería con lo más importante, chiquillo. Cotex, la nueva forma de cuidarte. Te sirve para contener hemorragias. El compañero modelo. Eso. Ahí se ve que dice microbiología. Tiene que dar el micrófono así la profe. Esto es una travesía. ¿Se ve ahí? No, profe. Ponga el power. ¿Y ahí? ¿Pero tiene abierto el PowerPoint? ¿Usted lo visualiza? Sí, lo estoy viendo. Nosotros vemos nuestras caras. Ucha, no sé qué onda, ¿por qué se ven sus caras? Detengo de nuevo. Voy acá. ¿Está de su compu, profe? Sí, estoy de mi compu. Ah, usted dice del otro no. Una ventana, del otro no.
¿Y si minimiza eso y levanta el PowerPoint? Es que lo tengo arriba ya, pues lo estoy viendo yo. Ah, que nosotros nos vemos nosotros. Solo lo veo, parece que solo lo veo yo. Sí, solo lo ve usted. Ahí sí. Ya, genial. Maravilloso, por fin. Ya. Entonces, demos la microbiología, chiquillos. Ya. Habíamos quedado en que en los microorganismos, ya, que también los podemos llamar microbios o organismos microscópicos. Es un ser vivo también, tenemos que tenerlos claros los microorganismos, y son organismos dotados de individualidad y que presentan diferencias de las plantas y los animales, una organización biológica elemental, ¿ya? Los microbios tienen múltiples formas y tamaños. Dentro de estos microorganismos vamos a encontrar los virus, las bacterias, los hongos y los protozoos, ¿ya? Una bacteria sería de tamaño de media cancha de tenis en una célula eucarionte. Es un ejemplo como para más o menos que ustedes tengan una idea. Los hongos, chiquillos, como les decía, que pertenecen a los que están dentro de los microorganismos. Los hongos son microorganismos, como bien dije antes, eucariontes, unicelulares, y también encontramos hongos pluricelulares. Y los hongos tienen una alimentación heterótrofa, y puesto que no pueden realizar la fotosíntesis porque no tienen clorofila, ¿ya? Como las plantas. La mayoría de los hongos, viven en ambientes terrestres. O sea, eso quiere decir que viven a ras del suelo, ¿ya? O también viven en materia vegetal muerto, que también podemos encontrarlo en descomposición. Muchos hongos son parásitos de plantas y animales. Los hongos pluricelulares forman esporas que al desprenderse y germinar producen filamentos microscópicos se denominan hifas. Ya es lo que estábamos hablando recién, que tenemos la espora, los filamentos que son las hifas, el conjunto de hifas que es el misceláneo, ya, y de las hifas podemos sacar septadas o sifonadas. Los hongos, chiquillos, que nosotros vamos a hablar son microscópicos, ¿ya? Puede tener hartos beneficios para el ser humano, pero también harto perjuicio. Algunos de ellos les voy a decir algunos beneficios que pueden tener. Junto con las bacterias, los hongos son los descomponedores de la biosfera. Es como un ejemplo, ¿ya? La descomposición de obra de hongos y bacterias libera anhídrido carbónico a la atmósfera y devuelve compuestos nitrogenados y otras sustancias minerales al suelo, donde pueden ser utilizadas de nuevo por plantas verdes y a través de ellas por los animales. O sea, es un círculo, ¿ya? Es de importancia ecológica también el hongo. Las formas de vida de hongos son simbiontes. Eso hay que tenerlo bien claro. Entre los hongos tenemos las levaduras, ¿ya? Que tienen la capacidad de producir alcohol etílico a partir de glucosa en ausencia de oxígeno. También tenemos las levaduras de la panificación y fabricación de cerveza, que son cultivadas, o sea, son temas totalmente distintos, ¿ya? Hace no demasiadas décadas la tasa de mortalidad infantil era altísima, chiquillo, ¿ya? Y una simple septicemia mataba a una persona. Entonces empezaron a descubrir, y dentro de estos descubrimientos de medicamentos se descubrió la penicilina,
que son los antibióticos que han salvado incontables veces la vida de todas las personas, ¿ya? También tenemos antibióticos fúngicos, ¿ya? Y tenemos cicloporina, incluso hay hongos que producen taxol, y ahí tenemos que utilizar medicamentos anticancerígenos, ¿ya? ¿Qué perjuicios vamos a encontrar de los hongos? Que en su calidad de descomponedores, los hongos también pueden resultar perjudiciales, ¿ya? Con enzimas que degradan toda clase de productos orgánicos. Los hongos en ocasiones son altamente destructores, en algunas ocasiones, no es siempre, ¿ya? Y también atacan los tejidos, pinturas, cartones, cueros, cera, etcétera. Es como cuando encontramos los hongos en el baño que se pone una parte negra, esos son, uno al tiro dice son hongos. ¿Por qué? Porque son microscópicos, pero son tantos que uno llega a ver que esa parte o esa hendidura está negra, ¿ya? Los hongos entonces, ¿qué enfermedad pueden producir? Micosis, que es lo que se trata, ¿ya? En los seres humanos. Y estas micosis varían desde los omnipresentes, o sea, de nuestro pie de atleta famoso, ¿ya? Y la candidiasis, que son como los hongos que más se encuentran y que matan a enfermos también inmunodepresores, chiquillos, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos claros con la clase? Sí, profesora, bien claro. Ya, gracias. Entonces ahora vamos a hablar, ya que hablamos de los hongos, pasamos a hablar de las bacterias, ¿ya? Como dice aquí en el Power, las bacterias son organismos unicelulares, son microscópicos, tal cual como el hongo, ¿ya? Sin núcleo y no tiene clorofila, ahí cambia y varía de la especie de los hongos, y que pueden presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa aislada, ¿ya? También se pueden presentar en grupo y tener cilios o flagelos, como dice, ¿ya? Esta bacteria es el más simple y abundante de los organismos. En sí, el mundo fue creado en base a una bacteria, la Tierra en sí, ¿ya? El agua, la materia orgánica, la vamos a encontrar en plantas, en animales. La bacteria va a estar en esencia en nuestras vidas, ¿ya? Tiene una gran importancia en la naturaleza, pues están presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo, ¿ya? Que son cosas esenciales para poder seguir viviendo en esta tierra, ¿ya? Y transforman todas las sustancias inorgánicas y viceversa, o sea, tienen como un trabajo en conjunto. Son también muy importantes la fermentación, aprovechadas por la industria en la producción de antibióticos, que es lo que yo les decía también anteriormente con respecto a los hongos, ¿ya? Algunas bacterias, chiquillos, tenemos que tener claro que que pueden ser forma de esporas. Y ahí, cuando hablamos de esporas, no se elimina con cualquier tipo de detergente, de lavado. No se puede eliminar de cualquier manera, porque estas esporas se caracterizan por presentar una capa protectora y resistente al calor y protege la bacteria de la falta de humedad y de comida. Entonces al final no se va a ir nunca esa bacteria, ¿ya? Y para poder que esta bacteria o estas esporas se vayan, hay que utilizar el método de esterilización. Es lo único que puede eliminar esporas, ¿ya? Las bacterias también tienen un papel funcional, ecológico y específico. Ejemplo, algunas realizan la degradación de la materia orgánica, otras integran el metabolismo, chiquillos, ¿cómo se llama?, de los seres humanos, ¿ya? Porque recuerden que nosotros por dentro, vamos a hablar también de eso, estamos compuestos por bacterias, ¿ya?, que nos defienden. Si bien algunas bacterias son patógenas, ¿ya? O sea, patógenas quiere decir que nos causan la enfermedad, ¿ya? Una gran parte de ellas son inocuas o incluso son buenas para nuestra salud, ¿ya? Hay bacterias, como yo les decía, en nuestra boca, ¿ya? Pero no todas las bacterias producen enfermedades, solamente el 1%. Nos ayudan a digerir los alimentos, por lo tanto, en nuestro tracto digestivo vamos a encontrar bacterias.
se devoran los venenos que existen en el aire y el agua. Los científicos usan bacterias vivas para tratar problemas musculares y hasta para quitar arrugas. O sea, tenemos fórmulas a base de bacterias, ¿ya? Las bacterias son la forma de vida más antigua de la Tierra. Es lo que yo les decía anteriormente. Sobreviven y prosperan en el medio ambiente, en manantiales, en pozos de ácido, donde sea la bacteria puede sobrevivir, en las grietas de la tierra, donde no haya luz. También puede sobrevivir en ambientes sin aire, ya, o a temperatura hasta de 250 grados Celsius, o sea, son súper poderosas. Por lo tanto, aquí les puse que la estructura de las bacterias son organismos relativamente sencillos, ¿ya? Y las principales partes en las que se divide una bacteria se las puse acá, en la estructura de la célula. Entonces, como pueden ver en el dibujo, vamos a encontrar un citoplasma, un nucleoide, vamos a encontrar el flagelo, que es la colita, ¿ya? La cápsula, la pared celular, la membrana plasmática, los ribosomas y el pili, que aquí están, son esas patitas que ven en las imágenes, ¿ya? Las bacterias se reproducen mediante la multiplicación del ADN, ¿ya? Por eso les puse aquí en la pared del ADN, ¿ya? Y división en dos células independientes. El mecanismo de reproducción habitual en la bacteria es la bipartición, ¿ya? Ese es el mecanismo o su manera de reproducirse en base a la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntica información, o sea, genética, o sea, ADN, ¿ya? Circular entre sí y respecto de la célula madre, y el contenido del citoplasma celular es similar. Por eso les puse este dibujito aquí, y si pueden ver, va con flechitas para poder que vayan viendo como el ciclo, ¿ya? Las células hijas son clones de las progenitoras. Esa es la diferencia con la bacteria. Bueno, aquí les puse que tenemos distintas clases de bacterias, ya tenemos bacilos, tenemos cocos, tenemos vibrios, tenemos espirilos, ya. Los bacilos son, les puse las características, son alargados y cilíndricos en forma de bastón. Los cocos, como dice la palabra, es redondeado, aparecen aislados o en grupos de dos, ya diplococos, otras veces forman cadenas arrosaceadas, estreptococos, grupos arracimados y así, etcétera. Por eso le puse la imagen acá abajo, ¿ya? Y también vibrios, ¿por qué? Porque son muy cortos y curvados en forma de coma, que es lo que está cubriendo, la imagen que está cubriendo los vibrios, ¿ya? También tenemos los espirilos con forma de hélice o, como dice la palabra, espiral, ¿ya? Aquí les puse algunas clases de bacterias para poder que... Entonces aquí también en la imagen ustedes pueden ver que las bacterias dicen que se reproducen por partición o por bipartición y por esporulación. Esas son como las dos metodologías que utiliza la bacteria para reproducirse. Los beneficios, chiquillos, entonces, de las bacterias, como dice aquí, en los ciclos de la materia, algunos organismos producen la materia, o sea, son productores, ¿ya? Y otros consumen, consumidores. Y otros convierten, o sea, cada uno tiene como su trabajo propio, ¿ya? Otro descompone y así. Las bacterias participan en los siguientes ciclos. Participan en el ciclo del carbono, del nitrógeno, ¿ya? Que se los puse ahí con la definición, y los perjuicios que vamos a encontrar es que pueden llegar a causar infecciones a causa de vivir a costa de un hospedador, ¿ya? Para vivir a expensas de un hospedador y desarrollar una enfermedad, las bacterias siguen estos pasos. O sea, hay una cadena o un mecanismo, ¿ya?
de infección. Y el mecanismo de infección para la bacteria es la entrada en el hospedador, la adhesión a los tejidos, la invasión de las células del organismo, ¿ya? La entrada del hospedador es la persona a donde la bacteria va a alojarse para poder sobrevivir. Ya se introduce en una superficie, por eso dice corporal, puede ser la piel o la mucosa. Cuando tenemos las manos rotas, por eso es importante cuando trabajamos cubrirnos con guantes si tenemos las manos rotas, ya, porque por heridas también podemos abrir una puerta para este microorganismo, ¿ya? O también abrasiones que ayuden a otro organismo, insecto, cualquier cosa a ingresar. Recuerden que la primera barrera protectora que nosotros los seres humanos tenemos es nuestra piel, ¿ya? Entonces, a la más mínima erosión de la piel, ya tenemos expuesto para poder que cualquier microorganismo pueda colonizar, ¿ya? Nos utilice como huésped. La adhesión a los tejidos quiere decir que las bacterias se adhieren a la célula. Ya muchas veces la adherencia es específica, pues las bacterias se adhieren a una parte determinada del cuerpo, ¿ya? Invasión de la célula del organismo es cuando ya la bacteria se sitúa en células más fácilmente penetrables y se adentran en ella, o sea, se apoderan de esas células. Pero es más extraño, ¿ya? No quiere decir que no hayan bacterias que son peligrosas, sí, ya, pero es menos la ocasión. El ciclo del azufre también tiene que ver con algunas bacterias y convierte el sulfato en sulfuro, un ejemplo. Ya contra otras bacterias, principalmente en la piel, ya vamos a encontrar en la cavidad oral, en el tracto intestinal, en las mucosas genitales. Vamos a encontrar bacterias, se sitúan las bacterias a causa de efectos perjudiciales, cuando tenemos pacientes encamados, chiquillos, y no sé, y tienen algunos rollitos. En los rollitos también, chiquillos, hay que hacer un aseo profuso. ¿Por qué? Porque esas zonas son especiales, pero son una casa acogedora para los hongos, para las bacterias o para cualquier microorganismo, ¿ya? Especialmente si hay erosión. Se utiliza como agente antimicrobiano en el tracto urinario, ¿ya? O sea, esto quiere decir que contribuye en la parte de la digestión. Eso es lo que habla, ¿ya? Por lo que suelen ser utilizados para diferentes finalidades como sulfamida, ¿ya? Que son contra infecciones bacterianas. Tenemos agentes microbianos como los antibióticos que hablábamos anteriormente, pero también tenemos antivíricos. Recuerden, vamos a hablar del virus, ¿ya? Impidiendo que la célula parasitaria asimile el ADN del virus, impidiendo que se reproduzca. Esa es la idea del antibiótico o del antivírico, ¿ya? Como quieran llamarlo. El antiparasitario, como la cloroquina, ya que muchos yo creo que la conocen, que se usa contra el paludismo, ¿ya? Y también los antifúngicos. Como les puse aquí, los perjuicios, tenemos también como uno de los perjuicios es que puedan llegar a causar infecciones a causa de vivir a costa de un hospedador. También para vivir a expensas de un hospedador y desarrollar una enfermedad, las bacterias siguen estos pasos, ¿ya? Que es lo que yo les decía. Y el famoso virus, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Estos virus, ya, que solemos encontrar, son sistemas ultramicroscópicos, o sea, son más pequeños que la bacteria, ya. Pueden causar infecciones que solo se reproducen en células huésped, y los virus fuera de la célula huésped o del huésped, ya, están en forma inactiva. Eso quiere decir que si está en el medio ambiente, este virus se inactiva hasta que pasa al huésped, en el cual va a alojar, y al ingresar, recién puede activarse, ¿ya? Los virus se caracterizan por presentar una capa protectora, ya que esta capa lipídica gruesa que tienen encima, y que es por eso que se pide que cuando tenemos virus nos lavemos también las manos, que haga efecto el jabón, etcétera, ¿ya? Su forma puede ser espiral, esférica, o como célula pequeña. ¿Por qué? Porque también fagocita, ¿ya?
Al contrario que las bacterias y los protozoarios parásitos, los virus contienen un solo tipo de ácido nucleico, ¿ya? O sea, no tiene ARN y ADN, tiene ARN o tiene ADN, ¿ya? No tiene los dos juntos. No se puede reproducir por sí sola, ¿ya? Sino que necesita el metabolismo de la célula huésped para asegurar que el ADN se copia en la célula huésped. O sea, es como una multicopiadora, ¿ya? Y así ellos se van reproduciendo. Ese es el mecanismo que tiene el virus para poder reproducirse. Entonces, el virus, al contrario de las bacterias, ya no están presentes en el ser humano. Ya la bacteria sí, la encontramos, como dijimos anteriormente, en la boca, en el tracto digestivo, etcétera, ¿ya? El virus no permanece entre nosotros de manera natural. Cuando la persona queda afectada por un virus, estos generalmente se eliminan del cuerpo humano mediante secreciones. Esa es su manera normalmente del virus de poder salir del cuerpo humano, ¿ya? No existen virus beneficiosos para la salud. Eso no es como las bacterias, que hay bacterias buenas y bacterias malas. No, acá no hay virus bueno y malo. El virus es virus, ¿ya? Todos son patógenos, o sea, todos producen enfermedades y no pueden eliminarse con antibióticos. Ya la infección viral solo se redime erradicando los síntomas. Lamentablemente no funciona al igual que una enfermedad por bacteria, que podemos añadir antibiótico a la persona y podemos mejorarla. El virus funciona de otra manera, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar a este virus? Lo vamos a clasificar en 6 grupos, ¿ya? Atendiendo el tipo de organismo que afecta. El número 1 que vamos a tener son los fitofagos, ¿ya? Cuando atacan a la planta, las que determinan multitud de enfermedades. También tenemos los zoófagos, cuando atacan a los animales, por eso es zoo. Y los dermátropos, que afectan a la piel, o sea, la viruela, el herpes, el sarampión. También tenemos los neutrópos, que afectan las vías respiratorias. Entonces ahí tenemos todas las neumonias, ya, o las neumonitis, y las gripes. También tenemos los viscerotropos, que atacan a diversas vísceras. Y ahí ya encontramos los virus de la hepatitis, y que son víricos, ¿ya? Y también vamos a encontrar bacteriófagos, que cuando atacan a los cultivos bacterianos, esta última categoría reviste un gran interés, ya que al permitirlo llevar a cabo una serie de experimentos que han conducido a dilucidar algunas de las muchas incógnitas en el campo de la genética molecular. Entonces, cuando ataca a los cultivos bacterianos, ¿ya? O sea, quiere decir que el virus ataca a la bacteria y se introduce en la bacteria y se apodera de la bacteria. Y como les puse acá, la influencia del oxígeno en la vida de los microorganismos. Ya hay algunos microorganismos aerobios obligados que requieren de oxígeno, pues no pueden generar energía mediante transformaciones. Ya también tenemos aerobios facultativos que obtienen energía de respiración o fermentación, por lo que no requieren oxígeno en este caso. Y tenemos los anaerobios en general, que nunca utilizan oxígeno. Ya si se dan cuenta, tenemos 3 clases. En algunos microbios es vital el oxígeno y en otros es tóxico. O sea, no es como nosotros, que a nosotros el oxígeno es vital, pero también es tóxico al mismo tiempo, ¿ya? Acá no. Los microorganismos también necesitan agua para su proceso de crecimiento normal. Y la cantidad de agua en los diferentes medios es variable, pero la disponible para los microorganismos no depende solo de la cantidad, sino también del fenómeno de absorción y disolución en el medio. ¿Cuál es la importancia que tienen estos microorganismos? ¿Ya? O estos virus.
¿Qué cosa? Apaguen los micrófonos. Importancia de los microorganismos. Su actividad es esencial en toda la vida. Intervienen los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. Las herramientas de investigación en estudio de procesos biológicos. Constituyen también, chiquillos, la base de numerosos procesos industriales, como yo les decía, están en crema, etcétera. Encontramos la levadura en el pan, ¿ya? Medicamentos, bebidas, compuestos químicos. Hay hartas cosas numerosos procesos industriales que son un aporte en los microorganismos, ¿ya? Tienen aplicación, en la agricultura como los hongos beneficiosos. Pueden asociarse al cultivo in vitro de las plantas como contaminantes o para hacer transformaciones genéticas. O sea, los microorganismos son utilizados en nuestra vida cotidiana en la ciencia, ¿ya? Y se trabaja con ellos. Quiere decir microorganismos, hablamos tanto de bacterias, virus, hongos y protozoos. Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a esta diapo? Sí, profe, tengo una duda. ¿Por qué Cuénteme. cuando se nombra todo esto no incluye a los priones? No, lo que pasa es que no es que no lo incluya, sino que los priones todavía no salen en la materia, pero sí son importantes. Vamos a hablar de asepsia y antisepsia más adelante, ¿ya? Por eso estoy hablándole como de las formas básicas de microorganismos para poder comenzar de la base de estos microorganismos y empezar a subir, porque tenemos, como yo les decía, los priones, también tenemos las esporas, y ahí vamos a hablar en la parte de esterilización de lo que son las esporas y cómo se eliminan. Entonces, es por eso, pero sí tiene que ver los priones, ¿ya? Profe, una consulta, solo para terminar una idea. Es que pasa que está diferenciando las bacterias de virus. Las bacterias hablaron de que habían bacterias buenas y bacterias malas. Sí. Respecto a los virus se habló de que no se trataban, por ejemplo, con penicilina, con antibióticos, y ahí me perdí un poquito, porque como que no alcancé a notar toda la idea, pero dice solo se puede esperar a algo, dijo, pero si me... Como... Bueno, los virus no se tratan con antibióticos, chiquillos, ¿ya? El que piense que tratan alguna enfermedad vírica con antibióticos está mal. El virus se trata en sí según cómo se presente en el paciente, ¿ya? Y se trata solamente con manejo, supongamos como ahora con el COVID, les pongo un ejemplo. ¿Qué manejo hay con el COVID? Paracetamol. Es como lo único que hay con una persona que no presente sintomatología tan dura y que pueda estar en su casa. Entonces, son los virus no se pueden curar con antibióticos como las bacterias. Todo lo bacteriano se puede eliminar en base a antibióticos. Y el antibiótico fue creado en base para eliminar a la bacteria. ¿Alguna otra duda? No, eso, gracias. Ya. Entonces. Vamos a ver la microflora. La microflora. Ya. Vamos a hablar un poquito de la microflora, ¿ya? Voy a sufrir de nuevo con subir la presentación y la cuestión de la presentación. Ya, a ver. Ahí, compartir. ¿Se ve, muchachos? Nos vemos nosotros. Ah, ya, empezamos de nuevo. A ver. Entonces, vamos.
tienes que esperar, mi amorcito, ¿ya? No, si estoy aquí mirando, ahora no. Ya, silencio, si está bien. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí. ¡Bien! ¡Bravo por mí! No soy maestra. Bueno, vamos a hablar un poquito de la flora microbiana, ¿ya? Como les digo, esto es todo generalizado, ya que vamos a entrar a la parte de asepsia y antisepsia, y ahí vamos a ir hablando más específico de cada cosa, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro, chiquillos, que la flora microbiana en el cuerpo normalmente alberga varios y cientos de especies de este tipo de flora bacteriana, ¿ya? Y un número más pequeño de virus, hongos y protozoos. Lo que más tenemos es flora microbacteriana en nuestras manos, ¿ya? No significa, insisto, como les dije anteriormente, que no existan virus, hongos y protozoos. Lo que más tenemos son bacterias. Y como yo les digo, hay bacterias buenas y hay bacterias malas, ¿ya? El término flora se debe a que la gran mayoría de los microorganismos aislados de nuestro cuerpo son bacterias, ¿ya? Entonces, tenemos que partir por ahí. Las manos son nuestro principal foco de transmisión de bacterias, ¿ya? Como yo les decía, el término flora, entonces, que a la gran mayoría de los microorganismos aislados de nuestro cuerpo son bacterias y estas pertenecen en el reino vegetal. Entonces, por eso, como las bacterias vienen del reino vegetal, se les denominó como flora, ¿ya? El dilema de los microbiólogos clínicos, ¿ya? Es decir, cuál de los microorganismos aislados de nuestra clínica son causantes de enfermedad, que es lo que yo les decía. El virus sí va a causar siempre una enfermedad, la bacteria no, necesariamente, ¿ya? Para el clínico o para lo que vivimos nosotros a diario, por otra parte, el conocimiento de los microorganismos de la flora normal es indispensable la interpretación de los hallazgos para poder interpretar los exámenes médicos, ¿ya? Por eso se utiliza mucho en los microbiólogos lo que es la flora microbacteriana. Entonces nos referimos a una flora microbacteriana, quiere decir, o es igual, para que lo entiendan mejor, a una flora habitual. Si hablamos de flora microbacteriana, tenemos una flora microbacteriana normal. O sea, aunque nos lavemos las manos, siempre vamos a tener esta flora microbacteriana, ¿ya? Habitualmente encontramos sobre la superficie todo esto o en el interior del cuerpo de las personas sanas. La flora normal se adquiere con rapidez durante poco y después del nacimiento, ¿ya? O sea, estamos hablando de que es como lo último que pasa antes de nacer, que es que los lugares donde tiene que haber flora microbacteriana se alojen, ¿ya? Muchos de estos microorganismos también coexisten en algunos animales o bien pueden desarrollar una vida libre, ser independientes, ¿ya? Como por ejemplo, un ejemplo súper bueno es la lactancia, ¿ya? Ese es un gran ejemplo, ya que tiene los lactantes alimentados con pecho materno tienen que tener contacto con estreptococos, con los lactobacilos, etcétera, porque está tomando leche, está amamantando, ¿ya? Entonces al final las bacterias viven con nosotros en constante en nuestras vidas. Como hay, ¿ya? Por eso es tan importante la lactancia materna para los niños chiquillos, porque en realidad la lactancia materna, aparte de producir inmunidad en este niño que no la tiene, ¿ya? También produce
este manejo gastrointestinal, ya es lo último que se desarrolla en la flora, y por eso los niños, los recién nacidos, perdón, tienen que solo tomar leche, porque ellos todavía no han terminado el proceso completo de su sistema digestivo, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento? Entonces, como yo les decía, tenemos una flora normal, que es la flora residente, ¿ya? O permanente, la que vive con nosotros, y es la que está compuesta de tipos más bien fijos de microorganismos, está presente en la superficie, por eso siempre nosotros, si ustedes se han fijado, lo primero que antes de preparar o de hacer cualquier cosa, uno que hace, limpia los mesones con alcohol para poder que quede todo limpio, y es netamente por eso, porque hay que eliminar los microorganismos, ¿ya? Que están presentes dentro de esta superficie. Cavidades, también hay microorganismos en las cavidades, por eso cuando hay un acúmulo de secreciones en los senos paranasales, ¿qué es lo que ocurre? Una sinusitis. Y eso es porque hay una proliferación de bacterias. Entonces también hay que, los microorganismos habitan estas cavidades, se infectan, ¿ya? Tejidos u órganos del cuerpo de personas sanas. Y la flora transitoria o temporal está formada por microorganismos patógenos, ¿ya? O potenciales, que es lo que nos pasa ahora. Lo primero que nos dicen con el COVID, lavarnos las manos, ¿ya? Que normalmente no son parte de la flora residente, no vive normalmente con nosotros este tipo de flora transitoria, ¿ya? Y que están hospedadas en cavidades y mucosas. El desequilibrio entre ambas floras, ya sea porque aumenta la masa crítica, etcétera, hay traslado de los sitios originales o ruptura de las barreras mecánicas de estas, ¿ya? Y son condiciones favorables para la infección y el posterior daño al hospedero, que el hospedero en este caso podemos ser nosotros mismos. ¿Dónde localizamos la microflora? Los microorganismos de esta flora se encuentran en aquellas partes del cuerpo expuestas al medio ambiente. O sea, nuestra piel en sí ya está expuesta al medio ambiente, por lo tanto tenemos esta microflora, ¿ya? O que comunican con él, como la piel, la nariz, la boca, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, el intestino, tracto urogenital, ¿ya? Los órganos y tejidos internos son habitualmente estériles, eso siempre los tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque están protegidos, como el corazón está dentro de una cavidad estéril, los pulmones están dentro de una cavidad estéril, ¿ya? Entonces, ¿qué áreas más colonizadas del organismo vamos a tener? La piel es uno, ¿ya? En la primera ubicación, yo creo que en la cual tenemos más colonizado, porque tenemos áreas húmedas, ya como tenemos como la región inguinal de los pies, ya. Por eso es tan importante que cuando uno baña al paciente, chiquillo, seque bien al paciente. ¿Por qué? Porque no saco nada de bañar bien al paciente si le voy a dejar estas cavidades húmedas y se van a producir microorganismos como por ejemplo hongos, ¿ya? También tenemos en las áreas más colonizadas el tracto respiratorio, ya, porque por ahí puede entrar, es una cavidad por la cual puede entrar cualquier tipo de microorganismo, ya. Ahí hablamos tanto de las fosas nasales como la faringe. En el tracto digestivo hablamos tanto de la boca, porque empieza desde ahí, hasta el intestino grueso, que también está colonizado, ya. También tenemos colonizado, ya con microflora, el tracto genitourinario, chiquillos. Eso quiere decir el tercio anterior, la uretra, la vagina, todos ellos están colonizados por bacterias que conviven con nosotros. O sea, con microflora, perdón. ¿Ya? La importancia de la flora habitual es que juega un papel súper fundamental en la salud y como también en la enfermedad.
La manifestación más fácilmente perceptible es la producción de varios olores en las superficies epiteliales. ¿Se han fijado que cuando uno va a bañar a un paciente, le pongo un ejemplo, paciente con patología de obesidad mórbida, uno levanta ciertos pliegues y de verdad que sale mal olor? ¿Y es porque ocurre fácil, es como la manifestación para poder decirnos estoy aquí, del hongo, normalmente, ¿ya? ¿Qué otra importancia tiene la flora? La estimulación. Ya la flora bacteriana normal tiene un desarrollo del sistema también inmune. Es súper importante porque la presencia del microorganismo estimula la producción basal de anticuerpos, en especial de IgA. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que si nosotros nos infectamos, creamos anticuerpos para poder que nos defiendan después. Entonces, tiene que existir esta microflora para poder que haya esta estimulación y este desarrollo en el sistema inmune, ¿ya? Los IgA son inmunoglobulinas, ¿ya? Que son secretadas a través de las mucosas. Y todos los Ig, sea A, etcétera, ¿ya? Son anticuerpos. Y esto entonces tienen como pega impedir la colonización del órgano profundo por la flora normal y agentes patógenos, ¿ya? También tenemos la exclusión de invasores o la interferencia bacteriana, que quiere decir que las bacterias de la flora normal pueden evitar la colonización de patógenos, ya que ocupan los receptores presentes en la superficie de los epitelios y producen también sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias. O sea, aquí hablamos de los bactericidas, los bactericidas y los antibióticos, ¿ya? También tenemos la producción de nutrientes que ciertas especies bacterianas, como por ejemplo la Escherichia coli y las bacteroides, producen importantes nutrientes para el ser humano, como la vitamina K y la vitamina del complejo B. O sea, si se dan cuenta, de verdad tenemos que saber, nuestro organismo tiene que saber vivir con esta microflora, ¿ya? Participación en el metabolismo. Ciertas especies bacterianas, ¿ya? Sintetizan enzimas en el metabolismo capaces de desconjugar las salas biliares y hormonas sexuales, favoreciendo su absorción en el círculo enterohepático, ¿ya? Silencio. ¿Alguna duda con respecto a este power? Esto lo que estoy hablando, insisto, es generalizado y no vamos a meternos en el área de los microbiólogos, ¿ya? Por eso lo estoy pasando como generalizado, porque a mí lo que me interesa en el ramo de microbiología es llegar a hablar de asepsia y antisepsia, ¿ya? Y ya vamos, para poder llegar a ese punto, tengo que pasar por todo esto. Por eso, ¿no hay dudas con respecto a esta clase? No. No. Profe, con respecto a ir aceptando que hay algunos que se salieron, están preguntando cosas, pueden volver a la clase. Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que no deberían apagar el micrófono y y bajar el video nomás. Qué genial, hija. No sé, pues te pregunto. No, es genial esa cosita de ahí que cuando hablas te imita, pero con la voz. ¿Me imita con la voz? Sí, pues porque mira, Ya. Y vamos a pasar la última clase. Hasta el momento, ¿ninguna duda? ¿Consulta? ¿Nada? Las grabaciones, como dijo Rodrigo, también se las va a enviar, ¿ya? Pero para microbiología hay que leer harto y así uno puede ir conectando el tema para poder ir siguiendo como una cadena, ¿ya? A ver, veamos. Matilda. ya
Ahora sí, empiezo. Sana. ¿Quieres mentir, chica? ¿Se ve, chicos? No, ¿llegó alguien? Ya, voy a salir. Permitir. Ahí le permitía... Si no, se va la pieza. No, yo estoy solita, tengo todo. Ahí sí, profe. A la pieza. Va, genial. ¿Ah? Ya ahí sí, todos somos Matilda, hace hambre. No la manden para la pieza. ¿Lo veis que te escucharon? No, yo no me voy. No, pues que no te manden. Si no, no me va a ir a prender la tele. Que no te manden a la pieza, dijeron. Si te mandan a la pieza, le cortáis la luz. Tengo hambre. No les den idea, por favor, a mi hija, de que es muy creativa, ¿sí? Pero, profe, dele Hora de comer. 2 minutos para que le vaya a dar algo, pues. Ay, no, pena, hija. Nosotros le damos permiso para que le vaya a dar comida. Pero, Hambre, hambre, hambre. hija, me hace falta vergüenza, hijita. ¿Qué? Nada. Mira, mi alumna me está dando permiso para cualquier cosa. Vaya a la pieza o te lo comes acá. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a continuar hablando de la cadena infecciosa, ¿ya? Y del mecanismo de cómo se transmite una enfermedad. Entonces, primero tenemos que tener claros los conceptos, ¿ya? Tenemos, en este caso, como vamos a hablar de mecanismos de infección, tenemos que tener claro que la infección es la invasión de los microorganismos patógenos que se reproducen y multiplican en el cuerpo causando una enfermedad. Eso en resumido. Insisto, micropatógenos pueden ser bacterias, hongos, virus, etcétera, ¿ya? Yo les puse los básicos, pero como decía el compañero, también entran los priones dentro de estos microorganismos. Y también dentro del concepto tenemos la enfermedad, que se denomina enfermedad a toda alteración del equilibrio físico, mental y o social de los individuos, ¿ya? Recuerden que enfermedad no son solo las dolencias. También tenemos enfermedades mentales y también tenemos enfermedades sociales, que es lo que más hay hoy en día, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que la cadena de transmisión de infección se define como cadena de transmisión a una secuencia de episodios, ¿ya? Y que llevan estos episodios finalmente a la aparición de una enfermedad infectocontagiosa. Es igual que una cadena con eslabones, ¿ya?
Y por eso es necesario para esto que cada uno de los eslabones que componen esta cadena ya estén todos unidos. Uno se desarma y se desconecta toda la cadena. Y aquí en la nubecita le puse, al igual que una cadena metálica, si un eslabón se rompe, esta no funciona como tal. Ya pierde su funcionalidad. La cadena de transmisión de infección, chiquillos, entonces tenemos que, para poder que exista esta cadena, o sea, que exista este proceso infeccioso, tenemos que tener primero el agente, ¿ya? El mecanismo de transmisión, la puerta de entrada de este agente. Tenemos que tener un huésped susceptible, alguien que reciba a este agente ya patógeno. Tenemos que tener un reservorio y una puerta de salida. Reservorio. Vamos a empezar por reservorio, ¿ya? Y debemos entender que el reservorio es el lugar donde los microorganismos permanecen vivos y se reproducen. Eso es un reservorio. Es como un saquito, ¿ya? Los reservorios logran mantener también la humedad, la temperatura y los nutrientes. Entonces puede sobrevivir perfectamente el agente patógeno en ese reservorio para que los microorganismos se puedan ir desarrollando. Los reservorios animados son los principales a considerar en las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Dado que el personal y los pacientes están en estrecha relación y en estrecha cercanía. Entonces, ¿corremos más riesgo el personal que trabaja en salud? Sí, porque nosotros somos los que tenemos el contacto directo con los pacientes, que algunos vienen infectados, ¿ya? Bueno, el reservorio está encargado de mantener al microorganismo para que éste crezca, para que éste se multiplique. O sea, es el lugar donde se encuentra el agente causal, es el hogar, ¿ya? Eso es el reservorio. Y el reservorio puede ser tanto animado, o sea, puede ser un reservorio, puede ser un animalito o puede ser un humano. Y también puede ser haber un reservorio inanimado, ¿ya? O sea, materiales como la mesa, la silla, los mangos para poder afirmarse en las micros, ya los muros, los pisos, los muebles. Por eso es tan importante en el sistema hospitalario que los muros sean lavables, que el piso sea lavable, ¿ya? Tenemos en el reservorio humano distintos tipos, ¿ya? Tenemos enfermos clínicos, que es el que está sufriendo la enfermedad, el microorganismo está alojado en su interior y este se está multiplicando y se está desarrollando. Cuando hablamos de tipos de reservorio, entonces tenemos este enfermo clínico que llega con todas las características en el cual el microorganismo, el agente patógeno, lo está infectando, ¿ya? También tenemos un enfermo subclínico que tiene este enfermo con síntomas vagos, ¿ya? O sea, puede ser, como dicen acá en el COVID, que hay personas que le dan muy fuerte como otras que no sienten nada. Es lo mismo, ¿ya? Ese es el subclínico. Nosotros lo vamos a tratar como un paciente subclínico, ¿ya? Los portadores sanos son aquellos que tienen el microorganismo en su cuerpo, pero no desarrollan la enfermedad, solamente la transmite, ¿ya? O sea, no desarrolla ningún síntoma y ningún signo con respecto a la enfermedad, pero sí es transmitible, como por ejemplo los pacientes de VIH, ¿ya? También tenemos un portador en convalecencia, que es quien tuvo la enfermedad, se mejoró y por ende está recuperado. Pero también tenemos un portador en periodo de incubación, que es la persona que está incubando, o sea, que está criando este agente patógeno en su cuerpo, pero todavía no ha manifestado signos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que el reservorio puede ser cualquier lugar donde vivan y se reproduzcan, los microorganismos, ¿ya? Y tenemos reservorios animados y tenemos reservorios inanimados. Y animados tenemos, en el caso de nosotros, los pacientes, el personal,
alumnos, familiares, todo puede ser un reservorio animado, ¿ya? En su calidad de incubación, infectado, convalescencia, o sea, todo el proceso de la infección pasa dentro de nosotros. Y también tenemos estos reservorios inanimados, como ropa, alimentos, comités, que entren en contacto con el paciente directamente, ¿ya? También esos objetos inanimados pueden servir como reservorio. Al siguiente eslabón de la cadena vamos a ir a la puerta de salida, ¿ya? Que es donde el agente infeccioso, o como quieran nombrarlo, microorganismo patógeno, abandona el reservorio para ponerse en contacto con el huésped susceptible o el ambiente donde él quiera habitar, ¿ya? El camino que toma el agente para salir de la fuente. Puede ser aparato respiratorio, como por ejemplo cuando tosemos, ¿ya? Esa es una manera de que pueda salir un tipo de agente infeccioso del cuerpo de nosotros. ¿Y qué enfermedades podemos encontrar que se contagien de esta manera? La tuberculosis, los resfríos comunes, etcétera, ¿ya? También puede ser en el aparato digestivo, ya que tenemos también puertas de salida, tanto analmente y uretralmente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué enfermedades podemos encontrar en este aparato digestivo? Encontramos normalmente la hepatitis A y tifoides, ¿ya? También esta puerta de salida puede estar en la parte de la piel, que nosotros lo vamos a nombrar con un nombre más técnico, que es tegumentario, ¿ya? El tegumento también puede ser una puerta de salida, y eso significa que al estar roto, ¿ya? Puede salir este microorganismo y alojarse en otro, en otro huésped, como por ejemplo la sarna, la enfermedad del Chagas, ¿ya? También tenemos puertas de salida como la placenta, el tracto genitourinario, que es lo que yo les nombré, algunas enfermedades, como por ejemplo la sífilis, la gonorrea, el VIH que les había dicho, y también tenemos puertas de salida en las mucosas. El siguiente eslabón que continúa es el agente. Ya este agente patógeno es necesario en una enfermedad transmisible, si no, no existiría, ¿ya? Es un organismo vivo, potencialmente capaz de producir enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y esta puede ser en base a bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, como decíamos, y estos agentes biológicos poseen características como, por ejemplo, la patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. También tenemos la capacidad invasora o la invasividad, ¿ya? Que es la capacidad de invadir o de multiplicarse en los tejidos este agente patógeno. También una de las características es la virulencia, ¿ya? Que es el grado de patogenicidad, o sea, a qué grado puede llegar este microorganismo a infectar a esta persona. Y también tenemos la transmisibilidad, ¿ya? La transmisibilidad es la facultad o es la capacidad de transmitir contagio, que es lo que hablábamos anteriormente, puede ser un portador sano, ¿ya? O un portador en proceso de incubación. También se caracteriza el agente patógeno por la dosis infectante, o sea, representa la cantidad necesaria para reproducir la infección. También la característica es la inmunogenicidad, que es la capacidad de producir anticuerpos en el huésped como respuesta a sus antígenos, ¿ya? O sea, quiere decir que la persona va a enfermar, pero después no le va a volver a pasar eso porque ya su cuerpo creó los anticuerpos necesarios para poder defenderse, ¿ya? También tenemos que otra de las características es la toxigenicidad, ¿ya? Y es la capacidad de la gente como para producir sustancias tóxicas, ¿ya?
También otra característica es la especificidad, que es la capacidad para producir infección, ¿ya? O en una o en varias especies determinadas. Entonces, en resumida, lo que queremos decir es que este agente patógeno es un microorganismo que tiene ambientes en los que puede permanecer y sobrevivir. Algunos sobreviven en ambientes húmedos, ¿ya? Como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa. Me cuesta pronunciarla, chiquillos, pero la Pseudomonas en general, ¿ya? Es de ambientes húmedos. Y otros permanecen viables en el aire, ¿ya? Como el Mycobacterium tuberculosis, que al momento de toser la persona que tiene este agente patógeno, lo expele al aire y lo transporta a algún huésped que lo va a contagiar. Y aquí les puse una imagen como para poder que vayan enlazando esta cadena, ¿ya? La diferencia entre reservorio, huésped, agente, vía de transmisión, puerta de salida y puerta de entrada, ¿ya? También este dibujo les dice que hay objetos inanimados que pueden producir infección, como objetos animados, como el ser humano, que puede producir infección. ¿Ya? Entonces, este es el mecanismo de transmisión de una enfermedad, de un objeto inanimado o de un objeto animado, que es el reservorio, ¿ya? Va a salir un agente patógeno por vía de transmisión, puede ser aérea, por gotita, etcétera, y va a contagiar a este huésped, ¿ya? El cual va a tener que alojarlo, va a ser el reservorio donde este virus se va a reproducir y así sucesivamente, ¿ya? Y va a salir y entrar por las distintas puertas que hablamos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar dentro de este mecanismo de transmisión mecanismos directos y mecanismos indirectos. Los mecanismos directos son aquellos que logran la transmisión de la puerta de salida a la puerta de entrada, ¿ya? Sin mediar un vehículo, o sea, no necesitan nada que los transporte hasta el huésped para poder infectarlo. Y también tenemos el mecanismo indirecto, que aquí el agente al salir desde la puerta de salida del reservorio necesita un vehículo, o sea, necesita un transporte para poder movilizarse a la puerta de entrada o al huésped donde quiere alojar, ¿ya? Que es el huésped susceptible. Dentro de este mecanismo de transmisión tenemos transferencias y tenemos proyecciones, y por eso les pongo esta imagen. Por transferencia quiere decir que hay un paso directo desde la puerta de entrada a la puerta de salida, ¿ya? Y cuando es por proyección, ahí es donde se habla de gotitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son gotitas de fluido. Y también tenemos en el mecanismo indirecto el vehículo, que puede ser cualquier fomité, ¿ya? Puede ser la mesa, la silla, etcétera. Vectores, que pueden ser los mismos insectos, como por ejemplo la mosca, ¿ya? Y en la vía aérea, que ¿por dónde puede entrar? El polvo. El polvo, chiquillo, tiene ácaro. Y esos son microorganismos, ¿ya? Y que puede ir algún microorganismo patógeno por ahí, puede infectar a la persona. Entonces, también aparte de todos estos mecanismos, tanto directo e indirecto, tenemos un mecanismo de infección cruzada, ¿ya? Que es la transmisión de la infección de un paciente hospitalizado a otro paciente del mismo hospital o centro sanitario. Y a eso se le llaman enfermedades intrahospitalarias, ¿ya? El mecanismo de transmisión, entonces, quiere decir que es la diseminación, ¿ya? Del microorganismo. O sea, es cómo se va a movilizar para poder llegar a infectar a otro huésped susceptible. El agente infeccioso es transportado desde la puerta de salida del reservorio, entonces, hasta la puerta de entrada del huésped susceptible. Esto quiere decir que una vez que la gente abandona el reservorio, necesita un mecanismo de transmisión que lo lleve al huésped. O sea, por ende, es la forma de difusión del agente. Ya el huésped es susceptible y puede ser transmitido
por una o por varias vías, ¿ya? ¿Cuáles son estas vías? Tenemos por contacto. Y aquí encontramos las manos, ¿ya? Se distinguen dos vías en la vía de contacto. Encontramos tanto el contacto directo como indirecto, ¿ya? Ejemplo, tacto, beso, como pongo aquí, relaciones sexuales, rociado de gotitas en conjuntivas o en mucosa bucal, nasal, etcétera, ¿ya? Eso quiere decir un contacto directo. Un contacto indirecto es netamente la transmisión por contacto del huésped susceptible a través de un objeto inanimado, que es lo que decimos ahora en el COVID, no toque nada sin lavarse las manos después. ¿Por qué? Porque si yo toco la mesa, después me paso las manos por la cara y este agente infeccioso va a ingresar a mi organismo por la mucosa de mi boca o por mis ojos, etcétera. Tiene distintas vías de entrada, ¿ya? También tenemos el vehículo común, que es el agente infeccioso, que se transmite a través de objetos o materiales, ¿ya? Por eso se llama vehículo. Y el agente puede o no haber multiplicado o desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido, ¿ya? El vehículo por el cual el microorganismo pasa al huésped enfermo o portador sano, a un huésped sano, como lo habíamos dicho, que hay distintos tipos de huésped, o de paciente clínico, pero susceptible e introduce microorganismos al cuerpo de este, ¿ya? Por medio de vectores, que son organismos como por ejemplo animales o insectos, que generalmente son artrópodos y que puede transportar activamente un agente, como por ejemplo la mosca que transporta agentes en su cuerpo, ¿ya? Y aquí les puse un monito, que es lo que estábamos hablando anteriormente. También tenemos el contacto, ¿cómo se llama? El mecanismo de transmisión, de la vía aérea o por aire, como quieran decirlo, ¿ya? Y este mecanismo de transmisión permanece suspendido el microorganismo en el aire, ¿ya? En el núcleo de la gotita misma, ¿ya? Como partícula. Miden aproximadamente 5 m y forma parte de la evaporización de la gotita, ¿ya? La transmisión ocurre cuando estas son inhaladas por el huésped susceptible y se puede diseminar por corrientes de aire, ¿ya? O sea, por ejemplo, como hablábamos delante de enfermedades respiratorias, la tuberculosis, ¿ya? Que la bacteria es el Mycobacterium y este se puede transportar por gotita, ¿ya? O sea, por aire. Queda suspendida por días y el agente, el huésped susceptible que pase va a lograr infectar, según cómo esté su sistema inmune también, ¿ya? El agente infeccioso se encuentra en aerosoles que los transportan hacia la puerta de entrada apropiada, generalmente del tracto respiratorio del huésped susceptible. También tenemos aerosoles microbianos, que son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos, y también pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo, ¿ya? A estas famosas gotitas se le llaman las famosas gotitas de Fluger. Y también tenemos los vectores, ¿ya? Que es lo que hablábamos, que es el vehículo, este vehículo que vamos a necesitar para poder transportar este microorganismo, ¿ya? O este agente patógeno. Tenemos un vector tanto mecánico como biológico, ¿ya? Y en el mecánico lo que va a hacer es que va a transportar al agente sin que se modifique o que se reproduzca, o sea, solamente lo va a transportar, mientras que en el vector biológico el agente cumple un ciclo biológico en él, ¿ya? O sea, quiere decir que el agente no puede transmitirse al huésped susceptible, como el ejemplo del parásito de la malaria que viene dentro del mosquito, ¿ya? No viene en las patitas, no, el mosquito viene dentro del mosquito, por lo tanto el mosquito ¿qué tiene que hacer? Es picar a una persona para poder que ésta se infecte. Esa es la diferencia entre ambos tipos de vectores.
Y por gotitas, que es lo que hablábamos, que es uno de los ejemplos eran las gotitas de Fluger, ¿ya? Que pueden ser expelidas en gotitas cuando uno tose, cuando uno estornuda y cuando uno habla, porque aunque uno piense que al hablar no está botando estas gotitas, sí, constantemente lo estamos haciendo, chiquillos, ¿ya? Aunque hables bajito, lo que hagas, siempre van a estar saliendo estas microgotitas, ¿ya? O durante algunos procedimientos como aspiraciones de secreciones, broncoscopía, las intubaciones, el RCP, etcétera, ¿ya? Estas gotitas miden más de 5 m y pueden desplazarse hasta 1 metro de distancia. Por eso es hoy en día tan importante la distancia, el metro de distancia para todas las personas, ¿ya? Desde la fuente antes de caer. La transmisión ocurre cuando estas gotitas son depositadas en la mucosa nasal, o sea, las deja en la mucosa nasal, conjuntiva, etcétera, en cualquiera. También pueden ser, como les dije delante, heridas, o sea que la barrera protectora a nuestra piel esté herida, también puede ser un motivo para poder contagiarnos, ¿ya? Y pasar a ser un huésped susceptible. Estas gotitas no permanecen en suspensión, como lo que hablábamos anteriormente, lo que es la diferencia de la aérea. ¿Por qué? Porque la aérea se mantiene suspendida. Esta cae, ¿ya? La gotita tiene 1 metro y va a caer. Puerta de entrada, chiquillos. Tenemos, como les dije, una puerta de salida, pero también tenemos una puerta de entrada, porque si no, no funcionaría la cadena, ¿ya? Y es un sitio donde el agente infeccioso entra al huésped susceptible, son las mismas que las puertas de salida. Por lo tanto, no hay como mucha diferencia, ¿ya? Una puerta de salida es lo mismo que una puerta de entrada. Vamos a hablar tanto de las vías urinarias, las conjuntivas, las heridas, boca, mucosa, ¿ya? Tegumento, piel. Entonces, casi siempre las vías o las puertas de entrada y salida de los microorganismos infecciosos van a ser las mismas, ¿ya? Y un huésped susceptible es una persona que está con sus defensas tan bajas que puede adquirir una enfermedad infecciosa en cualquier momento, ¿ya? Por alguna puerta de entrada, y dependerá de su estado inmunológico, que es lo que hablábamos. Nuestro sistema inmune en este caso juega un papel fundamental para poder combatir este tipo de agente infeccioso, ¿ya? También tenemos que tener claro, chiquillos, que todos los humanos en algún momento somos susceptibles de adquirir alguna enfermedad, ¿ya? O sea, nadie va a salir aeroso de alguna enfermedad, porque es lo que nos rodea y está en nuestro medio ambiente, ¿ya? Algunos huéspedes susceptibles de adquirir alguna enfermedad infecciosa, tenemos que tener en cuenta que pacientes según su edad, ¿ya? Hay pacientes que son niños o que son muy adultos, como en este caso del COVID, chiquillos, que a las personas adultas, como tienen un sistema de defensa un poco más bajo, los ataca más fuerte, ¿ya? También tenemos el peso en extremos. Si una persona es muy delgada o una persona sufre obesidad, también esos extremos pueden hacerte un agente susceptible. O sea, puedes adquirir una enfermedad, ¿ya? También un huésped susceptible se puede infectar con alguna patología asociada al sistema inmune, ¿ya? También tenemos como huésped susceptible en adquirir alguna enfermedad a las embarazadas en el puerperio, ¿ya? Y también la vida sexual activa. Como todos sabemos, están las enfermedades infectocontagiosas sexuales hoy en día en aumento. Los principales factores son estado nutricional, entonces, enfermedades crónicas, uso de drogas inmunodepresoras, ya, o sea, un paciente trasplantado, un paciente de alto riesgo, o sea, es un huésped susceptible todo el rato, ¿ya? El uso de drogas, inmunodepresoras, un paciente con cáncer que esté en terapia, también, ¿ya?
factores generales de resistencia alterados, como por ejemplo la pérdida de continuidad de la piel o de la mucosa. Puede ser por un corte, cualquier cosa, eso hace que sea un factor de riesgo, ¿ya? Y también los factores son la inmunidad natural y la artificial, que son las que nos defienden, y los factores genéticos, ¿ya? Que es el sistema inmune en sí. Entonces, chiquillos, voy a bajar el power. ¿Me veo? Sí, ya me veo. Entonces, chiquillos, fueron los temas de hoy día para poder ya terminar con la parte de lo que es el mecanismo de transmisión de una enfermedad, tener claro cuál es la cadena infecciosa, de qué se compone, para poder que pasemos a hablar ya del sistema inmunitario, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Quedaron claros? Dígame. Con la materia sí, sobre las pruebas. ¿En este ramo va a ser prueba o va a ser trabajo? Quiero No, saber. voy a hacer solamente trabajo. No, Ya. en todos los ramos, chiquillos, voy a hacer trabajos. ¿Ya? profe, Y por gracias. eso les informé desde el principio, para poder que no haya problemas con la conectividad. ¿Por qué? Porque algunos tienen problemas con el internet, otros tienen problemas porque no tienen un computador y están usando el celular, entonces no tienen un programa. Para ponernos como en el lugar de todo, creo que lo mejor es el trabajo que se entregue en un tiempo determinado, que el que yo les voy a dar. Yo les voy a dar la fecha de entrega. Alguien estaba levantando el dedito y se me fue. Se me le fue. ¿No está? Hay un perrito con corbata, cochita. Uy, mi hija, perdón, chiquillo. Entonces, con respecto a la materia, ¿todo ok por hoy día? Eso va a ser hasta hoy día lo de microbiología. En microbiología también van a haber trabajos. También voy a hacer el PowerPoint que les dije con respecto al trabajo que voy a pedir. Voy a utilizar los mismos grupos que hicieron ahora, ¿ya? Y también les sirve para probar, que es lo que siempre les digo, porque de repente uno, ya, aquí no calzo, pero calzo en el otro grupo, y así nos vamos arreglando, ¿ya? Todo tiene solución menos la muerte. Siempre digo lo mismo, ¿ya? Ajá, sí. Claro. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Disculpe? Pero si ya comió, esta niña pasa muerta de hambre, chiquillos. Claro, yo dije que claro, todos los días dices eso de la muerte. Ya. A ver, me retaron, maestra. Maestra, me retaron. ¿Cómo está esa? Así están los cabros hoy en día, oigan, ni un respeto. Le hacía eso a mi mamá, ¡pah! Me da. Pero a ella. Ya, chiquillos, entonces los voy a dejar para poder que vayan a comer y hacer sus cositas. Nos pasamos un poquito de la hora, así que yo creo que nos juntamos a las 2:30, ¿les tinca? Ya, entonces por el mismo link, por el mismo enlace, Sí, profe, nos juntamos a las 2:30. Sí, profe. Y como siempre, los PowerPoint se van a enviar dentro de la semana. A más tardar, entre martes y miércoles siempre les van a estar llegando los PowerPoint, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya, entonces nos profe. vemos a las 2:30. Chao. 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 Hasta en un rato, bye. Chao, Ay, profe, chica. hasta luego. ¿Ah? ¿Tú crees que mis alumnos son geniales? Sí. ¿Cuál es la contraballa ahí? A ver, ¿por qué hay toalla? ¿Es una toalla o una manta? No, mi amorcito. Todavía te escucho.
Pero quiero hacer. Es un polerón, hija. Oh, Patiño, el perrito se parece a ti. Qué bonito. qué perrito, el perrito de Patricio. Ya, déjate, nos vemos más ratito, chiquillos, que estén bien. Chau, chau.